Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. El próximo 1 de agosto se realizará por primera vez en México una consulta popular. Las y los mexicanos podremos responder si estamos de acuerdo o no con esclarecer las decisiones tomadas en años pasados por los actores políticos de nuestro país. Aunque el presidente López Obrador y otras figuras políticas, principalmente de Morena, han señalado que la consulta es para enjuiciar a los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, la realidad es otra. La pregunta no se refiere a ningún juicio ni menciona a ningún actor específico. La pregunta que aparecerá en la papeleta es si estás o no de acuerdo en que inicie, y aquí cito, un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos. De hecho, el Instituto Nacional Electoral, el INE, pidió no confundir a la ciudadanía, pues incluso la pregunta no se refiere a los actores políticos, sino a sus decisiones. La semana pasada, Justicia Transicional en México y otras organizaciones ciudadanas presentaron a la Suprema Corte una solicitud de aclaración de sentencia para saber cuáles efectos específicos tendrá esta consulta. Desde noviembre del 2018, el presidente López Obrador propuso una consulta para juzgar a los exmandatarios. En septiembre de 2020, el presidente envió al Senado la solicitud de consulta popular para determinar si se debían juiciar o no a quienes gobernaron México entre 1988 y 2018. Y como marca la ley, el Senado la turnó a la Suprema Corte de Justicia, que avaló la consulta, aunque modificó la pregunta. Y por cierto, la pregunta que aceptó la Suprema Corte se parece mucho a la que los colectivos de víctimas CEDER estaban empujando y con los cuales el presidente López Obrador se comprometió 2 veces en el 2018 a empujar una agenda de justicia transicional. ¿Cómo ves la consulta? ¿Cómo ves a tus correligionarios de Morena que están llamando a votar para enjuiciar a los expresidentes? ¿Cómo ves todo este ejercicio, Eder? Muy interesante. Primero tengo que celebrar que por primera vez en 3 años hay un claro consenso de sociedad, organizaciones de la sociedad civil, banda ONGera, el STLN, que también se acaba de manifestar a favor de participar y votar por el sí en esta consulta del 1 de agosto, y el movimiento obradorista. Qué bueno que tenemos un consenso general sobre qué hacer, cuándo hacerlo. Ahora bien, en la argumentación es donde hay diferencias que a mí me parece que son complementarias. A ver, ahorita en el video que mostraste para el intro, salieron mesas de consulta, mesas para juntar firmas, mesas para difusión. Todas esas son de nuestro movimiento. Eh, eh, la propuesta que surgió para esta consulta surgió de una propuesta de Andrés Manuel López Obrador como candidato presidencial. La junta de firmas que se logró con colectivos y organizaciones simpatizantes y adherentes al movimiento de la Cuarta Transformación, eso, son parte de este movimiento. ¿Qué aportan los argumentos de sociedad civil? Y aportan mucho. Aportan profundidad, aportan los alcances y la manera en la que se puede vincular esta consulta de manera concreta. ¿Qué aporta Morena o el movimiento de la Cuarta Transformación? Porque el partido como tal no es solo el partido el que está impulsando esto. ¿Qué aporta este movimiento? Bueno, logramos que se masificara esta propuesta. Logramos contar las firmas necesarias para que se llevara a cabo. Logramos en este momento que haya brigadas por todo el país que están llamando a realizar la consulta y que acompañan a Omar García, que no es parte de Morena, a Ariadna Baena, que no es parte de Morena, al Monero Sí. Rapé, que no es parte de Morena, pero todos son simpatizantes de la Cuarta Transformación. Logramos que estén moviéndose estado por estado y que sean recibidos por gente simpatizante de este movimiento. Y eso no lo está haciendo sociedad civil. Yo, ¿qué es lo que sí cuestionaría un poco? Bueno, está bien, tienen argumentos que profundizan esta consulta, que se parecen Bien. mucho a la resolución de la Suprema Corte de Justicia. Nosotros estamos construyendo una narrativa que sí tiene alcance. ¿Por qué? Porque lo que la gente entiende es que si logramos romper con el manto de impunidad que hasta hoy está rodeando a los Bien. expresidentes, todo lo demás será posible. Porque ¿cuántas comisiones de la verdad han existido en el país? Un montón. ¿Cuántos juicios a expresidentes por sus crímenes se han cometido? Uno solo no se ha Bien. juzgado. Entonces, ahí Déjame hay escuchar una a, narrativa.
Déjame el contrapunto a Lecona, porque ya lo estoy viendo, que básicamente está negando con la cabeza lo que estás mencionando, entonces me imagino que tiene puntos interesantes. Además, Lecona es parte de Justicia Transicional en México y ha acompañado a varios colectivos de víctimas a lo largo de su vida como activista. ¿Cómo ves todo esto, Lecona? Yo lamento mucho que se siga todavía debatiendo sobre mentiras, porque eso es lo que hay que decir. Lo que está en el centro de la consulta popular es el derecho a la verdad, y es realmente lamentable que se siga y se siga mintiendo y mintiendo. No es cierto, de las cosas que acaba de decir Eder, de la cantidad de cosas incorrectas que acaba de decir Eder, no es cierto que hay un consenso de la sociedad, de un bando y del otro, sociedad civil y el partido en este caso. No es cierto que llegó por las firmas que daron, fue la pregunta que mandó el presidente López Obrador cuando los que salieron a recolectar firmas presentaron su solicitud. La Corte dijo no, ya esto ya está resuelto. Y no es cierto que están masificando o estarán masificando la mentira del juicio a expresidentes, y eso en verdad está jugando un papel contrario a la voluntad o al deseo de que salga gente a participar en la consulta. Porque si se mantiene en un ejercicio de Morena, quien se está dando un tiro en el pie primero que nada es Morena. Es imposible que Morena solito, en su discurso de la mentira de juicio a expresidentes, pueda hacer que firmen 37.3 millones que salgan a votar 37.3 millones de personas el 1 de agosto. Lo responsable, lo que el presidente López Obrador decidió ignorar, fue esa, y al país se le perdió, porque parece que al país se le perdió una historia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la que tú mencionaste al principio del bloque, Genaro. La promesa que hizo el presidente de que estas comisiones de la verdad y estos mecanismos de justicia transicional se implementaran sin ninguna necesidad de consulta. Se lo prometió 2 veces en campaña. La idea de la consulta popular para juzgar expresidentes ni siquiera la hizo como candidato, como dice Eder. La hizo en noviembre, durante la transición, en una entrevista con Carmen Aristegui, y de ahí la deformación de lo que el presidente quería inicialmente, que era que el 6 de junio también se llevara a cabo la consulta popular, pues se llevó una derrota en la Corte. La Corte, o sea, no hay nada que soporte la mentira de juicio a expresidentes, ni que hay que aterrizar a la gente. Por favor, no traten a la gente como tonta. No pueden decirle que esto es una consulta para enjuiciar expresidentes cuando no tiene nada de eso. Cuando la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo que dice expresamente, claramente, es que no se pueden someter a consulta las facultades de los ministerios públicos y de los jueces. Lo que sí hizo la Corte fue abrir la ventana, abrir la posibilidad a que comisiones de la verdad o mecanismos de búsqueda de la verdad sean posibles. Y todo ese tiempo, esa masificación y esos mensajes de mentiras, llenos de mentiras, donde se invita a participar a la gente, están siendo totalmente desperdiciados. Esa energía está siendo totalmente desperdiciada para explicar a la gente lo que sí podría pasar con una consulta popular con esta naturaleza, con lo que aprobó la Corte, que va más allá de lo que tenemos concebido como la justicia ordinaria, sí, la de los ministerios públicos, la de los jueces, la de los responsables. Esta es una invitación a pensar por una vez en las víctimas de esas atrocidades, que claro que tienen que ser esclarecidas, y crear espacios distintos a los de la justicia penal para que víctimas, victimarios, quien tenga algo que contar en este país sobre la cantidad de atrocidades que han pasado, puedan construir verdad a partir de esa recolección de historias. Bien. Y ahí sí pueden derivar denuncias de actores específicos en estados, de la cantidad de perpetradores que hay. Reducirlo a 5 personas bajo esa mentira es una irresponsabilidad, porque están inhibiendo la participación en esa nauseabunda polarización de un montón de personas que tendrían que salir para que se alcance esa meta. Que bueno, ya salieron hoy las víctimas, mientras estamos hablando ya está circulando el comunicado de las víctimas, que lo dice con todas sus letras. Basta de las mentiras, lo están diciendo los colectivos. Basta de la mentira, pongan en el centro tanto el presidente como el INE la voz de las víctimas, que son las verdaderas partes interesadas en este ejercicio. Y yo sí invito a la gente, hay que salir a votar, porque el verdadero sentido de la consulta, pese a todo lo que les puede decir Eder o quien sea, es comisiones de la verdad para esclarecer atrocidades de, ojo, este y otros sexenios. Bien. Lisa, sí, entiendo bien lo que menciona Lecona, que en mucha parte coincido también, porque creo que las víctimas no están, digamos, en la narrativa de quienes están impulsando desde el oficialismo la consulta, ni tampoco están del lado de quienes están diciendo no hay que ir a votar porque es una farsa y demás. Creo que los colectivos han sacado y muy claramente han dicho precisamente qué es lo que están esperando de esta consulta. Pero creo que también el ejercicio 2, digamos, lo que vendría después de la consulta, será empujar que en efecto se construya una comisión de la verdad, porque no sabemos si va a ser vinculante, se requieren más de 37 millones de personas que acudan a votar y que además gane el sí.
Entonces va a venir un segundo momento en donde si sigo bien el hilo del ECONA, sociedad civil tendría que actuar y tendría que salir a demandar que se cree esta comisión. La verdad que dice Eder, pues no han funcionado tampoco tanto. ¿Cómo lo ves? Yo creo que la sociedad civil tiene la demanda clara, pero quien tendría que profundizar en explicar claramente cuáles serían las materializaciones posibles de su sentencia es la Corte. Y en ese sentido, varias organizaciones, por ejemplo, como Elementa Derechos Humanos, lo que hicieron, o Justicia Transicional MX, lo que hicieron fue enviarle justamente un escrito de esclarecimiento a la Suprema Corte de Justicia con 5 preguntas fundamentales para saber cómo podría implementarse en favor de lo que versa la pregunta, de las víctimas, del esclarecimiento de la verdad, de las decisiones de actores políticos del pasado y del presente. ¿Cómo se ve una implementación de esto? Porque tienes razón que incluso si gana el sí y si es 40% y si esto se vuelve vinculante, pues las preguntas es ¿cómo se come eso después? Y esas 5 preguntas es ¿cuál es el periodo que se tiene que entender como años pasados en los términos de la resolución? Es decir, si una de las cosas que vamos a salir a votar es si estamos de acuerdo con que se esclarezcan los hechos del pasado y las decisiones de los actores políticos del pasado, ¿de cuándo a cuándo estamos hablando? Porque originalmente el presidente cuando mandó su pregunta sí clarificaba muy bien los términos porque ponía nombres de los expresidentes y entonces ahí se entendía la temporalidad de esas acciones. ¿Qué se entiende por actores políticos del pasado? Es otra de las preguntas que se le mandó a la Corte, toda vez que pues actores políticos es muy amplio, podrían ser muchísimos, podrías incluso considerar, dependiendo del marco teórico que utilices, que también los actores políticos son los criminales en el sentido en el que influyen en los procesos. ¿Qué es un insumo de consideración vinculante? Es la tercera pregunta, es decir, ¿qué es lo que vamos a materializar frente a qué ordenamiento jurídico? ¿Cómo se deben implementar o compaginarse el abanico de posibilidades que se abren? Porque entonces, dependiendo de los actores políticos, dependiendo de los hechos, dependiendo de las decisiones, podríamos estar hablando de comisiones de la verdad, pero podríamos no estar hablando de eso y pueden ser otras cosas. Y lo mismo a qué nos referimos con esclarecimiento, ¿no? Porque pues lo que se debe activar después de la consulta es justamente llegar a la verdad, pero ¿cómo llegas a la verdad? ¿A través de qué mecanismo? Claro. ¿Con qué actores? ¿Quién lo lidera? ¿Quién lo financia? Etcétera. ¿Cómo participan las víctimas de eso? Y creo que esas preguntas sí es muy importante que las responda la misma Corte, pero también que ayudemos todos en esta reflexión, en este diálogo colectivo, a imaginar si gana el sí, tiene 40% y esto se vuelve obligatorio. Y una cosa bien importante, y te prometo que con eso cierro, que es, esto está aparte de los procesos penales, porque en eso sí la Corte fue muy clara, esto no significa que incluso si gane el sí, se cancele la obligación de las autoridades de investigar los casos de delitos y violaciones a los derechos humanos. ¿Cómo se ve eso? Y creo que eso es lo que vamos a estar debatiendo, yo creo que en muchos meses por venir. Sin duda. María Clemente, ¿cómo lo ves? ¿Estás tú saliendo a las calles diciendo que es una consulta de juicio a los expresidentes también, como están haciendo varios y varias de tus colegas en Morena? Por supuesto que sí. Primero, aclarar que no podemos satanizar las consultas populares porque son un ejercicio de democracia participativa y yo no sé por qué no les da tanto miedo saber la opinión del pueblo. Creo que se han hecho una serie de consultas populares en diversos momentos históricos y regiones del mundo, en países o naciones, para resolver conflictos políticos, como se han hecho para salir de ciertas dictaduras, para resolver algunas situaciones en Sudáfrica. El ejemplo más claro que tenemos ahorita, por ejemplo, más cercano, es lo que se hizo para el tema del Brexit y estas situaciones. Creo que no podemos dejar, creo que Morena y el Movimiento Regeneración Nacional, tanto la sociedad civil como quienes militamos dentro de la estructura partidaria del Partido Morena, estamos promoviendo que se haga la voluntad popular. Y claro que yo no sé de qué mentiras sean las que diga Lecona. Yo he salido a las calles justamente a promover la participación en la consulta, por supuesto a promover la participación por un sí, y no estamos malinformando. La pregunta que se está promoviendo es justamente la que se nos permitió, ¿no? Hemos estado justamente construyendo la promoción de esta consulta a partir de las reglas que se nos ha
que se nos han dictado a partir del Instituto Nacional Electoral, a partir de la Suprema Corte de Justicia. La pregunta es la que nos permitieron. Los tiempos para realizar la consulta son en los tiempos en los que se nos dieron, recordando que además le tienen tanto miedo, ¿no? Y ahora diciendo que hay un gasto excesivo para hacer la consulta, pero no quisieron hacerla en este proceso electoral en el que millones de personas ya salieron a votar, ¿no? Porque evidentemente lo que no quieren es saber la voluntad del pueblo. Evidentemente es un gran reto que salgamos 37 millones de personas, más de 37 millones a votar, pero está clarísimo de que lo que tiene miedo la derecha, de lo que tiene miedo el régimen que está pereciendo, es saber la voluntad del pueblo, y que el pueblo entre nosotros mismos sepamos lo que la mayoría queremos. Y creo que esta consulta de verdad podría ser un ejercicio de crear un consenso de la dirección política de este país, y creo que en este ejercicio debemos de seguir colaborando y participando las mexicanas y los mexicanos. Bien, a ver, me queda un minuto realmente, entonces 30 segundos para Eder y 30 segundos para Lecona. Rápido, decías, Genaro, que no hay en la narrativa de quienes estamos en las calles promoviendo el juicio a expresidentes nada de los elementos de las víctimas. Todo lo que se está explicando de por qué hay que enjuiciar a los expresidentes es por los crímenes del pasado, y se hace, cada quien construye una narrativa diferente, pero siempre hemos hablado específicamente de crímenes concretos, y por supuesto que son las víctimas quienes están en el centro. Lo hacemos desde una narrativa distinta a la de ustedes. Yo no dije, como aseguró Lecona, que los 37 millones de votos que sucedan son gracias a nuestro movimiento. Lo que ha sucedido hasta ahora, el masificar la narrativa en las calles, salir a promover y hacer pintas, etcétera, sí es gracias a nuestro movimiento. La propuesta original es de Andrés Manuel López Obrador, y si la gente sale, pues será mérito de la gente, pero si nuestro movimiento no logra los votos, mucho menos la va a hacer la soberbia de la banda ONGera y los alaridos de Alfredo Lecona. Bien, Alfredo, finalmente. La banda ONGera y los alaridos de Alfredo Lecona no tienen por qué importarnos. Hay víctimas, hay una historia que, por cierto, no dijeron absolutamente nada de eso, de una promesa incumplida, y que tú has reconocido aquí, Eder. Tú has reconocido aquí que el presidente prometió esa agenda de justicia transicional y luego la tiró a la basura. Las víctimas no tienen por qué estar en las calles consiguiendo firmas para que el presidente les cumpla lo que les prometió. Las víctimas todos los días están peleándose en las fiscalías, enfrentándose a ministerios públicos, tratando de que se identifiquen a sus cuerpos, lidiando con las nuevas desapariciones que están sucediendo. Eso es lo que hacen las víctimas. Que las metan a este discurso, esta narrativa, es de verdad no entender absolutamente nada. Si se queda esto en un ejercicio de Morena, o sea, si en verdad crees que como está el país, con esa polarización, con la cantidad de votos que acabamos de ver el 6 de junio, 47 millones de votos, algo así, que si crees que realmente pueden, dejando todo en el ejercicio de la mentira y pintando bardas y todo, llevándolo al juicio expresidentes a partir de una mentira, bien, pues estamos mal. Esa es la concepción que tienen ustedes de derecho a la verdad, construido a partir de mentiras. Mariano nos dijo, si sale a decir que es juicio expresidentes, no tiene nada malo salir a promover una consulta popular. El problema es mentir, el problema es engañar, el problema son las expectativas que invisibilizan lo que es el problema central del país, que son las redes de macrocriminalidad que tienen repitiéndonos las masacres todavía. Bueno, ¿qué les parece? Solamente es la primera vez que discutimos este tema. Ya está muy cercana a la consulta popular, es el próximo 1 de agosto. Lo estaremos debatiendo el próximo miércoles, si quieren retomamos esta conversación, y a lo largo también de la semana. Hacemos una pausa y al regresar, México está enfrentando un alza en los contagios de SARS-CoV-2. Las hospitalizaciones están subiendo, varias entidades del país están regresando a semáforo amarillo, y Sinaloa de plano se fue ya directo a semáforo rojo. Pero el país no para. ¿Deberíamos volver al confinamiento o qué medidas tomar para reducir el impacto de esta nueva ola? Regresamos con la opinión de la mesa. Punto y contrapunto, no te vayas.